Y si te dijera que el juego del calamar no es solo una serie, sino un reflejo brutal de lo que ya vivimos. Hoy vamos a descubrir la historia real y muy macabra del juego del calamar, desde huelgas violentas y fábricas totalmente colapsadas, hasta campos de concentración disfrazados de orfanatos. Todo es más real de lo que parece. Mi nombre es Daniel y te doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. Vamos a comenzar. Cuando el mundo entero se obsesionó con el juego del calamar, nadie imaginó que lo que parecía una distopía exagerada tenía profundas raíces en la realidad. Los memes, los trajes verdes, las muñecas asesinas, todo parecía parte de una gran ficción orquestada por Netflix. Pero tras la máscara del entretenimiento, se esconde una verdad mucho más oscura. Porque sí, detrás de la serie coreana más vista de todos los tiempos, se encuentra una historia real. Una historia de desesperación, explotación y muerte. Y para entenderla hay que dirigirnos a Corea del Sur, y no al Corea del Sur que conocemos hoy en día, lleno de K-pop y muchas luces de neón en todos lados, no. En el momento en el que estábamos pasando por una situación muy complicada. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspirativa o alguna analogía que se encontró por ahí en internet, no, es algo 100% real. El retrato de un sistema que convierte a la pobreza humana en algo de diversión, un entretenimiento pagado. En el año 2009, la fábrica automotriz SsangYong Motor, una de las más importantes de Corea del Sur, vivió una de las huelgas más violentas de la historia industrial moderna. Más de 2.600 trabajadores fueron despedidos sin previo aviso, luego de que la empresa fuera vendida por el gigante chino SAIC Motor. Los empleados, endeudados y sin alternativas laborales, decidieron resistirse. Se atrincheraron en la planta durante más de 77 días, mientras el gobierno surcoreano enviaba fuerzas antidisturbios con balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y pistolas eléctricas. El conflicto fue una auténtica guerra urbana. Más de 900 trabajadores resistieron como pudieron. Lanzaban piedras, se escondían en los techos, cocinaban en latas de gasolina vacías, y mientras tanto afuera sus familias sufrían la represión económica y el estigma social. Algunos fueron hasta arrestados y terminaron en bancarrota. Varios hasta se quitaron la vida. El creador del juego del calamar fue testigo visual, estaba pasando por esta generación, esta época, cuando ocurrió esta situación tan devastadora. De hecho, en algunos podcasts que se le han hecho, entrevistas y demás, ha confesado que el principal o el protagonista de esta serie, bueno, está inspirado en un obrero que pasó y él conoció durante esta represión económica y este problema tan fuerte que hubo en Corea del Sur. En la serie, Ji-hoon menciona que fue despedida de Dragon Motors tras un conflicto laboral. A primera vista parece que es un nombre ficticio, pero es una pista encriptada. SsangYong significa doble dragón en coreano, es decir, Dragon Motors, que es una traducción velada del nombre real de la fábrica. Esta no es una coincidencia, es un mensaje. Hwang Dong-hyuk, creador del juego del calamar, hundido en las deudas en la vida real, confesó que el primer guión de la serie lo creó en 2009, en plena crisis económica y personal. Él mismo acudía a cafés e internet porque no podía pagar la luz en la casa. Veía cómo sus amigos se endeudaban hasta el cuello. Algunos incluso aceptaban trabajos peligrosos o ilegales. La desesperación no era ficción, era parte del día a día. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre el juego del calamar, la verdad es que es bastante loco, porque vemos como un grupo de personas que están en una pobreza o en un endeudamiento extremo deciden, bueno, dar su vida a cambio de dinero. Y tal vez lo veremos como una metáfora o como algo tonto, ¿no? Que difícilmente podría ocurrir, pero en realidad ya está ocurriendo. Digo, todos los días te levantas a las 8 de la mañana y terminas de trabajar a las 5 de la tarde, bueno, para pagar simplemente una deuda, para pagar casa, carro, el alquiler, no sé, el iPad que compraste, la computadora, celular, no lo sé, infinidad de cosas, pero todos los días nos levantamos y nuestro principal objetivo para ir a trabajar es para eso, para pagar las deudas que ya tenemos. Entonces, básicamente, esto no es una metáfora. Quizás Netflix lo hizo todo brutal y lleno de sangre, pero es la vida real y es lo que vivimos hoy en día. Pero si creías que todo terminaba en una huelga violenta, prepárate, porque hay un lugar real que muchos comparan con el mismo juego en la serie. Su nombre era Brothers Home. Durante la década de 1970 y 1980, en plena dictadura militar de Corea del Sur, existió un orfanato convertido en un campo de concentración. Ahí encerraban a dirigentes, disidentes y políticos, huérfanos, discapacitados, alcohólicos también. Cualquier persona que no encajara con el modelo social ideal. Bajo el pretexto de reeducación, los internos eran obligados a realizar trabajos forzados, dormir en condiciones inhumanas y recibir golpizas diarias. Algunos relatos mencionan torturas, asesinatos y castigos ejemplares que se ejecutaban frente al resto para sembrar el miedo. Muchos no salieron vivos. Aunque oficialmente no está relacionado con el juego del calamar, sí hay muchas personas e investigadores que afirman tiene algo que ver con esto, sobre todo por el parecido que tiene y más o menos cómo Netflix lo fue creando a razón de hacerlo el juego del calamar, pero que tiene mucho cimiento y mucha relación indirecta
con Brothers Home. Entonces la verdad es que está todo loco, pero bueno, si lo ponemos a pensar así, pero es real y es una coincidencia muy muy fuerte. El cómo la vida es tomada como un valor insignificante, tiene un precio y hay muchas personas que por dinero están dispuestos a jugarse la vida, sobre todo si ya no tienes nada que perder. Uno de los aspectos más perturbadores del juego del calamar es que los juegos mortales no se hacen en secreto. Detrás de cada muerte hay una audiencia rica, poderosa y hambrienta de emoción. Ellos apuestan, se divierten, brindan con whisky mientras ven morir a otras personas que no tienen nada que perder. ¿Es tan descabellado pensar que algo así pueda existir? Si miramos con atención, hay paralelismos inquietantes. Los élite están observando en todo momento desde la seguridad de su palco. Ya ocurre. Miles de personas apostando dinero real por la suerte de otros en casinos. Peleas ilegales, deportes de contacto extremo, ya existen. Tal vez solo Netflix lo hizo más brutal, pero es la pobreza convertida en espectáculo. Repito, Netflix lo hizo sumamente brutal y las personas pueden ver cómo están destrozando al otro, digo, de manera brutal, valga la redundancia, y volviendo a repetir, pero realmente ya lo vivimos. O sea, simplemente no lo vemos así porque claro, en el fútbol americano nos están destrozando los cuellos, ¿no? Pero la gente está pagando por ver a gente golpearse, o en el boxeo, en el UFC, muchísimas cosas ya lo estamos viendo. Gente que paga entretenimiento y desde hace muchísimos años ya se hace esto, solo quizás le dieron un toque más explosivo, algo más grotesco, pero no es nada que no exista ya. Lo que muchos no saben es que el juego del calamar fue rechazado durante más de 10 años por múltiples productoras. Lo consideraban demasiado irreal, muy grotesco o imposible de vender. Y únicamente cuando fue finalmente aceptado por Netflix, se convirtió en la serie más vista del planeta. Eso nos dice algo más aterrador que la propia historia. El juego del calamar no solo es una serie, es un espejo, uno donde el reflejo es incómodo, porque revela algo que preferimos ignorar, que el dolor ajeno se ha vuelto y forma parte del entretenimiento, y de hecho a veces lo aplaudimos. Lo que vivieron los trabajadores de Sang-Yong no fue una ficción, fue explotación. Lo mismo ocurrió en Brothers Home. No fue un set de filmación, fue una tortura. Y lo que muestra el juego del calamar es una advertencia disfrazada de historia. No solo es la crítica al capitalismo, es una súplica disfrazada de espectáculo. Un grito que dice, mira lo que podría pasar si seguimos ignorando lo que ya está pasando. El juego del calamar es súper entretenido y es una serie muy buena, de hecho de mis series favoritas, pero no podemos negar que prácticamente está romantizando lo que ya vive hoy en día el ser humano. Mi nombre es Daniel y fue un gusto compartirte este pequeño video, espero que te hayas entretenido y nos vemos en el siguiente.